¿Ya, no? Ya, y lo llamé, pero me dijo que no le gustaba dar ¿Se ve la pantalla, chicos? Sí, profesor. Sí, profe. Hace su profesor, creo que está jugando. Dos profesores que aún no saben iniciar la clase, tengo que entrar yo a iniciar las clases de ellos. Por un profesor, no Apaguen sus audios. te acabo de dar acceso. Lo otro es, Bien, luego de la vamos clase, a empezar. lo dejo ¿De de acuerdo? monitor, no acepta a los estudiantes porque no sabe o se distrae. ¿Ya? ¿Podemos empezar, chicos? Sí, profe. Ya. Sí, profesor. Sí, profe. Ok, ya. Nos habíamos quedado en que la médula espinal, esta parte central que tiene la forma de una mariposa, es la famosa sustancia gris. La sustancia gris es lo que, como yo les había mencionado, es el conjunto de somas o cuerpos celulares. Este conjunto de somas o cuerpos celulares está dividido, está clasificado en, como le dije, este es hasta posterior, ese es hasta lateral, este es hasta anterior. Este es el surco, bueno, si completamos surco medio anterior, y este es el surco medio anterior. Posterior atrás, anterior adelante. Entonces, cada vez que vean la médula en su conjunto, lo que está al centro, como les dije, es la sustancia gris y lo que está alrededor es la sustancia blanca. Le he puesto este gráfico que también está en las diapositivas y me va a indicar lo siguiente. ¿De acuerdo? Estos que ustedes están viendo acá son las famosas láminas. Es como si nosotros cortáramos un pan de molde y aquí se encuentran 10 láminas. Lámina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. La que está rodeando a este conducto que se llama epéndimo. A ver, un ratito. Apaguen sus audios. Silencio, pero yo sé ti. Ahorita me olvidé. Bien, entonces, les estaba diciendo, ¿de acuerdo? Que esto es las láminas y estos son los núcleos. Estos núcleos que están viendo acá, solamente por fines didácticos, estas láminas que están en el lado izquierdo también están en el lado derecho. Es decir, tanto las láminas como los núcleos están en ambos lados. Es decir, lámina 1, acá estará la lámina 1. Lámina 2, y acá está la lámina 2. Entonces, estos núcleos, uno se llama sustancia gelatinosa, núcleo propio, núcleo dorsal, intermedio lateral y núcleos motores. Recuerden, todo lo que es todo lo que es posterior es sensitivo, todo lo que es anterior es motor. Entonces, estos núcleos que tienen varios nombres, por ejemplo, la sustancia gelatinosa o la lámina 1 nos informa del dolor, nos informa de la temperatura, pero esto va a cambiar y va a llevar la información hacia arriba. Entonces, esto me va a permitir fundamentalmente llevar toda esa información recogida. ¿Por qué? Porque la neurona sensitiva hace sinapsis aquí, ¿de acuerdo? Y luego sale, como le decía, sale, entra y aquí sale. ¿A dónde sale? Por ejemplo, si yo estuviera planchando mi chaqueta y por esas cosas el destino estoy mirando la televisión y no me doy cuenta y toco mi piel, ¿qué va a provocar? Una sensación de dolor. Voy a superar ese umbral del dolor
y me va a decir mi cuerpo, ¿sabes qué? Retírate. Eso es la médula espinal. Sin la médula espinal no nos informaría de que algo nos está pasando, nos está poniendo en riesgo. Entonces, esta médula espinal es la que me permite, vuelvo a repetir, acá hay núcleos, acá también, acá hay láminas, acá también. Ya vamos a hablar, todo lo que está aquí en la sustancia gris, de acuerdo, son los somas o cuerpos celulares. Todo lo que está rodeando es la sustancia blanca. Esa sustancia blanca es el conjunto de axones. Y recuerden, ya vamos a hablar de los famosos haces que suben o haces que bajan. ¿De acuerdo? A ver, voy a verla. Si ya puedo compartir pantalla. Todavía. Avísenle a su tutor. ¿Ya? Voy a seguir avanzando. Ajá. Ya. Este gráfico, ¿de acuerdo? Ya hemos hablado de la sustancia gris. Y lo que está rodeando alrededor se llama sustancia blanca. A ver. Ya está. Ahí está toda la pantalla. Entonces, vamos a observar que todos estos que de cierta manera que vemos de cierta manera, si nosotros dividiéramos a la médula espinal derecha e izquierda, estos núcleos están en ambos lados. Sin embargo, aquí, todo lo que está pintado de azul es sensitivo, llega a la raíz posterior. Todo lo que está de rojo es motor. Lo que sube es ascendente y lo que baja es descendente. ¿Cómo me voy a tratar de entender? Acuérdense, y está en sus diapositivas, de acuerdo, que les voy a enviar y que lo van a ver. Todos los núcleos, de acuerdo, las señales que llegan, que se llaman haces, vías, tractos, empiezan siempre en la palabra espino y termina talámico, espino, cerebeloso, espino, olivar, etc. Entonces, todo lo que es ascendente, acuérdense bien, empieza en la palabra espino y termina, obviamente, en la parte motor, en un núcleo. En cambio, lo descendente empieza, ¿dónde? En una estructura, por ejemplo, rubro espinal, rubro porque viene del núcleo rojo y espino porque termina de rojito en la médula espinal. Entonces, así podemos distinguir qué cosa es ascendente y qué cosa es descendente. Ahora, aquí hay varios núcleos. Recuerden este de acá. Se llama haz gracilis. También se llama haz de Gol. ¿De dónde me viene esta información? ¿De acuerdo? Uno del lado izquierdo, otro del lado derecho. Escuchen y siempre piensen. Cada vez que hablen gracilis o gol, ¿con qué se hace el gol? Con las piernas, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, eso me indica, viene de los miembros inferiores. Y al costadito está el haz cuneatus o cuneiforme. Eso viene de los miembros superiores. Rebobinando nuevamente. Haz gracilis, porque tenemos gracia para bailar o para patear. Viene de los miembros inferiores. Haz cuneatus o cuneiforme viene de los miembros superiores. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, todo eso lo voy a volver a tocar. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que está de azulito en la pantalla se llama sensorial, se llama sensitivo. Llega y sube. Todo lo que viaja
desde el cerebro hacia la médula espinal se llama motor. ¿Ah? ¿De acuerdo? Disculpe, Ahora. profesor. Sí, hija, dile, dame. El docente 126 está que nos interrumpe hace rato. Sí, No deje escuchar. por Sáquenlo. Apaga tu audio, Apaguen sus audios, por favor. apaga tu audio, empezó ahí. Digo, tú también apaga tu audio. sáquenlo. Ahí. Sí, por favor, apaguen su audio, a ver. Ya. Ya, entonces, nuevamente, a ver, haces, estamos hablando de lo que está alrededor de la sustancia gris, por lo tanto estamos hablando de sustancia blanca. Lo que llega, se llama sensitivo, es un haz ascendente. Empieza siempre en la palabra espino y termina en la estructura espino cerebeloso, espino talámico. En cambio, lo que es descendente, ¿de acuerdo? Nace en el cerebro y viaja y siempre termina en la palabra espino, porque termina en la médula espinal. Nuevamente, haz gracilis porque nos permite bailar, coordinar o meter gol. Viene de la sensibilidad de los miembros inferiores. En cambio, el cuneiforme, o también se llama haz de Burdach, ¿ya? Esto viene de los miembros superiores. Por ejemplo, si yo presiono, pellizco mi mano, ¿de acuerdo? Esta me va al haz, fundamentalmente haz de Burdach o cuneiforme. Si yo pellizco mi pierna, entonces se llama haz gracilis o haz de gol. Entonces, vamos a seguir viendo para que vengan otra imagen. Ajá. Ya. Esta otra imagen, acá ve, tractos, a ver, la pantalla se ve completa. Creo que ahí, ¿cierto? Ya. Entonces, solamente por situaciones para poder comprender, lo que está a la derecha se llama descendente. Lo que está a la izquierda de ustedes es ascendente. Pero vuelvo a repetir, los ascendentes están acá y acá. Los descendentes están acá y acá. ¿Qué indica eso? Miren, que le dije haz gracilis. Este es haz cuneatus, ¿ya? Y estos, ¿de acuerdo? Son ascendentes. Se llama tracto espino cerebeloso posterior. ¿De acuerdo? Esto se llama tracto espino talámico lateral. Todos ellos, vuelvo a repetir, son los que suben, empiezan en la palabra espino o en el prefijo espino y termina en la estructura que les acabo de mencionar, cerebeloso, talámico, espino olivar, espino tectal, ¿ya? Cuando escuchen la palabra tecto, eso significa techo, arriba. ¿Y dónde es el techo? Es en el mesencéfalo, ya les voy a explicar. En cambio, los descendentes, dice córtico, nace en la corteza, ¿de acuerdo? Cerebral, ¿sí? Y termina córtico espinal. Termina en la médula espinal, ¿ya? Así ahí. Tracto rubro, escucha la palabra rubro, significa rojo, así como eritrocito, como glóbulo rojo, entonces viene del núcleo rojo del mesencéfalo. Todos estos núcleos, vuelvo a repetir, nacen arriba y viajan y terminan en la médula. Todos ellos nacen en la médula y terminan arriba. Y vamos a ver cómo se van decusando y cómo van avanzando,
¿Ya? A ver, ¿ya nos compartió pantalla el tutor? Todavía. A ver, vayan avisándole, vayan escribiéndole, ¿ya? Vamos a ver, pasar a la siguiente imagen. Ajá. Ya. Ahí vemos. Dice, somatosensorial. Ojo, son ascendentes. Dice, vía del tacto simple. Por ejemplo, si yo apago la luz, ¿de acuerdo? Y fundamentalmente choco con algo. ¿Y eso qué me va a indicar? Mi cerebro me va a decir, oye, estoy chocando con algo, pero no me va a decir si es mi televisor, si es una silla, si es una piedra. Simplemente por eso se llama tacto simple. Y utiliza, por eso, escuchen la palabra tracto, significa significa vía. Y ahí viene, por eso dice tacto simple. ¿Ya? Entonces, porque me permite reconocer el tacto, la superficie, con algo me he chocado. En cambio, sensibilidad termoalgésica significa que, por ejemplo, en este momento están tomando una tacita de café y esa tacita de café lo que hace es darles una sensación de temperatura. Pero ¿qué tal si les sirven el café muy caliente? Entonces, me va a llevar el dolor. ¿Y quién lleva ese dolor? El tracto espinotalámico lateral. Aquí dice, vía del tacto epicrítico. Epi significa encima de la sensibilidad profunda consciente. Es que me va a permitir si es una herida en la superficie o es una herida fundamentalmente profunda en el hueso o, por ejemplo, en una quemadura de primero, segundo, tercer grado. Entonces, ese es el tracto, de acuerdo, que me permite llevar. ¿Cómo se llama? Haz gracil o haz de Gol, haz cuneiforme o haz de Burdash. Todo eso está en la diapositiva, ¿de acuerdo? Vía de la sensibilidad profunda, inconsciente. Significa que todo lo que me permite ser inconsciente es porque no nace de la corteza cerebral, ¿ya? ¿De acuerdo? Y eso me va a permitir, por ejemplo, reconocer la sensibilidad inconsciente. A ver, se los pongo así, ¿ya? Cuando escuchen la palabra córtico espinal, supongamos, a ver, quiero coger este lapicero con mis 19 músculos de mi mano derecha. Solamente mandar esa señal a coger el lapicero indica que estoy utilizando la vía córtico-espinal, recuerden el nombre, piramidal, solamente para cogerlo. Pero ¿quién me va a decir que este lápiz no empiece a temblar? No empiece a temblar. Eso es el famoso haz extrapiramidal, que tiene que ver con el movimiento involuntario. Por eso, las personas que sufren de Parkinson, que sufren de movimientos involuntarios, es porque este sistema llamado extrapiramidal está fallando. ¿Y por qué falla? Porque le falta un neurotransmisor, como les había mencionado en la clase anterior, que es la dopamina. Por eso que los pacientes con Parkinson empiezan a desarrollar esa falta de control. Cuando le das su dopamina, ok, tú ves que tiene su pulso, puede escribir perfectamente. Termina el efecto de la dopamina y entonces empiezan a temblar. Por eso que no pueden mantener ese movimiento, ese control. Ellos quieren, su cerebro, el haz piramidal le está diciendo, oye, controla tu movimiento, pero no puedes, porque el sistema inconsciente, el sistema extrapiramidal está fallando. Es decir, los dos tienen que fundamentalmente juntarse, unirse, porque así funciona nuestro cuerpo. Si nosotros queremos tener el control motor, ¿de acuerdo? ¿Sí? Vuelvo a repetir, control motor consciente, vía piramidal o córtico espinal.
Cuando decimos vía extrapiramidal, ¿de acuerdo? Es el movimiento involuntario. Y esto debe estar coordinado por ese neurotransmisor que le dije que hace sinapsis con las neuronas dopaminérgicas. Es decir, si nosotros queremos no temblar, entonces nuestra dopamina tiene que estar al tope en la producción adecuada. Pero cuando esta, de cierta manera, a veces se produce de forma muy brusca, entonces empezamos de cierta manera a tener, por eso que la persona con exceso de dopamina se desespera, porque necesariamente lleva este haz, esta vía, este centro de forma inconsciente. Por eso que ellos, cuando no produce un equilibrio entre estas dos vías, provoca la pérdida del control motor. Entonces, ustedes que son fisioterapeutas, se están formando para ello, tienen que aprender que hay un sistema piramidal que controla, que me dice, que me indica el control motor voluntario. ¿Sí? Porque yo le estoy diciendo a mi mano derecha, a mi músculo, por ejemplo, al extensor o al abductor, ¿cierto? Y usted ya sabe movimiento, ¿cierto? ¿Cómo se llama este movimiento? Abducción. ¿Cómo se llama este movimiento? Aducción. ¿Cómo se llama este movimiento? Flexión. ¿Cómo se llama este movimiento? Extensión, ¿cierto? ¿Cómo se llama este movimiento? Supinación. ¿Cómo se llama esto? Pronación. Entonces, todo ese control consciente, vuelvo a repetir, lo hace el haz piramidal, ¿de acuerdo? Por eso que es importante que ustedes sepan cómo está estructurado. A veces nosotros solamente nos limitamos a ver, el paciente ya está agarrando fuerza, pero tienen que saber por qué, cómo es que se produce o qué es lo que se está produciendo en ese paciente y poderle explicar fundamentalmente a la familia para iniciar una terapia. Señor, su paciente padece de Parkinson y le falta la dopamina. Ustedes tienen que saber informar y entonces ya vienen las terapias o el tratamiento farmacológico para poder compensar fundamentalmente esta situación, ¿ya? A ver, ya él nos dio pantalla, todavía nada. Voy a tener que escribirle, a ver. Ya está. Ya le escribí. A ver, vamos a ver. Voy a pasar al siguiente gráfico. Ajá. Ya. A ver, ¿dónde estaba nuestra diapositiva? Chicos, ¿lo ven? ¿Sí? ¿La diapositiva? Conteste. Sí, profe. Ya, ok. Listo. Ya, vamos a ahora sí hablar un poquito. Yo no veo. Yo no veo la diapositiva. No sale la diapositiva, solamente sale todo. A ver, voy a ver nuevamente, ¿ya?
¿Ahora sí? Ahora sí. Sí. ¿Ahora sí lo ven? Ahora sí, profesor. Sí, Ya cargó. sí. Bien, vamos a seguir describiendo. Entonces, la siguiente diapositiva, ahí vemos, miren, síganme el puntero, es donde ingresa, vuelvo a repetir, la neurona sensitiva. Ese conjunto se llama ganglio raquídeo. Llega al asta posterior y luego hace sinapsis, obviamente con el asta anterior, para que salga fundamentalmente la información. Es decir, si yo quiero, de acuerdo, retirar mi mano, entonces ahí mi cerebro ha permitido realizar esta función, tal vez de defensa, tal vez de huida, como se dice. ¿Ya? En la siguiente, fundamentalmente tenemos la sustancia gris, como le dije. Sustancia gris es sinónimo ¿de qué? ¿Me dije de qué? De somas o cuerpos celulares, ¿sí? Y ahí vemos el asta. Cuando dice, escuchen dorsal, posterior, sensitivo. Cuando dicen ventral es anterior o motor. Entonces, es importante esa terminología para que nosotros podamos fundamentalmente manejar esta situación. ¿Ya? Aquí. A ver. ¿Qué observamos? Como se dice, la médula espinal. Perdón. La médula espinal, como le dije, eso que mide 42 y 45 centímetros hasta L2 y el resto se continúa con el filum terminal y la cola de caballo. Pero en ese trayecto donde viaja, entra o sale. ¿Pero qué es lo que sale? El famoso sistema nervioso periférico, es decir, 31 pares de nervios raquídeos. Si nosotros, por ejemplo, empezamos, ¿de acuerdo?, a entender que, oye, doctor, me está doliendo, como se dice mi paciente, siente un dolor cervical. Entonces, el conjunto de neuronas que sale por la parte cervical se llama plexo cervical. Lo que sale más abajo, ¿de acuerdo?, es el conjunto de que sale para el miembro superior, se llamará plexo braquial. Ya lo vamos a tocar posteriormente. El que sale a nivel lumbar se llama plexo lumbar y el más abajo, el plexo lumbosacro. Entonces, ¿qué indica eso? Que la percepción, por ejemplo, muchas veces nos han indicado o nos han dicho, ¿de acuerdo?, que las estructuras fundamentalmente de la médula espinal tiene una relación. ¿Cuántas veces ustedes han visto que una persona, por ejemplo, una persona dice, doctor, me duele el brazo izquierdo, ¿sí? Y siento un dolor torácico. Es porque probablemente exista una conexión. ¿Con quién? Con esa célula que tiene el mismo origen, ¿de acuerdo? Vamos a apurarnos porque nos quedan 10 minutos, ¿ya? Entonces, recuerden, 31 pares de nervios raquídeos distribuidos de la siguiente manera: 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coxígeo. Eso lo vamos pero como tratando de avanzar de cierta manera. Ya. La siguiente diapositiva, ahí vemos en la parte inferior, de acuerdo, miren cómo llega la primera neurona, se llama raíz sensitiva, y una de dos, o llega y saca su respuesta de forma instintiva, rápida, instantánea, retirando fundamentalmente la mano si algo nos provoca dolor o nos amenaza. En cambio, si esta información llega y sube hasta la corteza cerebral, que le dije mide más o menos de 6 a 7 milímetros, y eso es lo más importante de la parte consciente que tiene nuestro cerebro. Y de ahí viene, de acuerdo, toda la información
y sale. Entonces, esa información que sale es nada más que el resultado, vuelvo a repetir, de toda esta estructura. Ahora, ¿qué son los dermatomas? Dermatomas son, así ve, están viendo. Si me duele el cuello, seguramente la raíz cervical. Por eso es que ustedes aplican agentes físicos. Aplican masajes, ¿de acuerdo? O aplican shiatsu. O aplican, tal vez, TENS para tratar de liberar esa zona que está contracturada. Lo mismo sucede más abajo a nivel torácico, a nivel lumbar, ¿de acuerdo? O lumbosacro. Si nos duele, se nos adormece la parte inferior de nuestro pie, estamos pensando, seguramente será el nervio ciático o una rama de él. Si va a la cara dorsal del pie, se llama ciático popliteo externo. Y si va a la zona plantar, se llama ciático popliteo interno. Primero es el externo y luego es el interno. Entonces, todo eso se deriva ¿de dónde? Ya les había mencionado que de la zona glútea se desprende este nervio, esta neurona. ¿Cuánto le dije que medía? 50 centímetros. ¿Sí? Ahí vemos otro corte. Ahí está la médula espinal, el surco medio posterior o dorsal y el surco medio anterior. En el centro está ahí el epéndimo, por donde pasa el líquido cefalorraquídeo. Hasta dorsal, hasta lateral, hasta ventral o anterior. Siguiente. Ya. Ahora voy a pasar por acá. Ahí vemos las láminas de Rixet. Esos, como le dije, cuernos significa astas. Recuerden, son sinónimos. Y cualquier libro de neurología siempre va a encontrar una rica, exhaustiva información. Y a veces cuando leemos libros diferentes, pero el profe dijo cuernos. No, pero en el libro leí astas. Entonces, es lo mismo, ¿de acuerdo? Sino que tenemos que aprender a diferenciarlo. Entonces, cuernos dorsales, porque está en la parte posterior de la médula espinal. Fundamentalmente, ahí dice la flecha, la sustancia gris. En cambio, cuando digo cuernos ventrales, significa pues que estamos tocando la parte anterior del asta anterior de la sustancia gris. Ahí vemos otro corte, miren, ahí vemos todo lo que viene la raíz sensitiva y ahí están los haces. Cada uno tiene un determinado color. Ese color me indica, ya le dije, si nace en la palabra espino, ya saben, es ascendente. Si termina en la palabra espino, es descendente. Acuérdense de esa clave, ¿de acuerdo? Yo ahí he puesto en las diapositivas cómo poder reconocer y cómo relacionar. Ya lo han visto, el mismo cuadro que les había puesto en el televisor. Profesor, disculpe, ¿puede repetirlo otra vez? A ver, vuelvo a repetir, hija. Todo lo que es ascendente empieza ¿dónde? En la palabra espino. Cerebeloso, espino talámico, espino olivar, ¿sí? En cambio, lo que viene de forma descendente nace un término córtico espinal. ¿Qué más? Rubro espinal, tecto espinal, olivo espinal, ya saben, entonces es descendente porque termina en el sufijo espino, mientras que los ascendentes empiezan con el prefijo espino. Así se van a dar cuenta si es ascendente o es descendente, chicos, ¿ya? Estamos avanzando, sí, ya. ¿Qué son vías ascendentes? Como le dije, era nada más que la parte sensitiva. Voy a ponerlo por acá, ¿ya? Entonces, ahí está, el tacto discriminativo o epicrítico, que nos indica que es lo que está fuera de. En cambio, cuando digo espino talámico, nace en la médula y termina en el tálamo. Ya vamos a ver que ese forma parte del encéfalo. Ya les había explicado cuando hacíamos el cerebro, tenía 3 vesículas, ¿cierto? Prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo. Y del prosencéfalo se organizaba el telencéfalo y diencéfalo. Ese es el que da lugar al famoso tálamo, como se dice. Ahí lo mismo, están viendo, miren, sigan la flecha. La primera neurona, ¿de acuerdo? Entra por el ganglio espinal,
cruza. Cuando dice cruza, se decusa, va al lado contrario. Acuérdense, cuando estamos hablando del mismo lado, mano derecha, pierna derecha, será, de acuerdo, será una señal, de acuerdo, homolateral, o sea, que significa que es del mismo lado. Y si digo contralateral, significa que va al lado contrario. Si yo me lesiono, me golpeo el lado izquierdo, probablemente no pueda percibir porque el dolor, la temperatura, se registra en el lado contrario. Entonces, cada haz que sube tiene una determinada trayectoria. Entonces, ahí ven, primera neurona, la segunda neurona. Cada vez que vean estas estructuras, diga, esto, ¿de acuerdo? Es fundamentalmente el bulbo raquídeo, la segunda es la protuberancia, el tercero el mesencéfalo y este es los hemisferios cerebrales. Siguiente. Ahí vemos somatosensorial. Somato significa que nace en el cuerpo y termina informándonos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ustedes si levantan la mano izquierda hacia arriba, ¿quién está informando eso? ¿Cómo se llama esa función? Se llama propiocepción, chicos. Por ejemplo, ¿qué está haciendo su pie derecho? Está en el suelo, ¿sí? Entonces, ¿qué indica eso? Esa capacidad que tiene el organismo, esto se llama propiocepción, ¿de acuerdo? Cuando tocamos algo, se llama esterocepción, ¿de acuerdo? Entonces, de eso tenemos que aprender. Ahí vemos las vías sensoriales, cómo llega por el receptor, sube. Cuando va al lado contrario, le dije, ¿cómo se llama? Contralateral. Cuando va por el mismo lado, se llama homolateral. No se olviden. Mismo lado, homolateral. Lado contrario, contralateral. Ahí vemos otra estructura que va avanzando. A ver, la primera neurona va hacia el lado contrario de los haces ascendentes y sube. Atraviesa bulbo, protuberancia, mesencéfalo y termina en la corteza cerebral. Eso que ven de negrito, esa es la famosa corteza cerebral. Eso que le decía, eso nos informa de la parte consciente. Y lo que está debajo de ella es el mundo inconsciente. Cuando soñamos, cuando nos informa, es porque relacionamos estas estructuras. Ahí vemos las vías del tacto epicrítico, sensibilidad profunda. Si algo presiona los músculos, los vasos sanguíneos, los huesos, las articulaciones, nos informa. ¿Por dónde nacen? Nacen, ya saben, por la primera neurona vende verde, luego la segunda neurona y termina en este caso, si se llama espino talámico, y de ahí va, obviamente, a la zona cortical. Es la última neurona. Por eso hay 3 neuronas, primera, segunda y tercera neurona. Y obviamente en cada una de ellas va a haber una sinapsis. Ahí vemos otra vía, sensibilidad profunda inconsciente. Miren, la primera neurona de verde puede ir por el mismo lado o puede cruzar al lado contrario, ¿ya? ¿Y termina dónde? En el cerebelo.